Ok, ahora vamos a resolver un sistema 3x3 por el método de Cramer. El método de Cramer consiste básicamente en hacer la separación de los coeficientes del sistema. En este caso tenemos aquí los coeficientes de la variable x, que serían 3, 6, 5. Los coeficientes de la variable y, 5, 3, 6. Los coeficientes de la variable z, 6, 4, 2. Y existen estos términos independientes que aparecen después del signo igual. Bueno, esos mismos valores los vamos a colocar en la parte inferior después de colocar esta rayita. Entonces tenemos 3, 6, 5, 5, 3, 6, 6, 4, 2. Como ahorita lo que vamos a determinar es la variable x, entonces se trata de hacer lo siguiente. Tengo estos dos arreglos en la parte superior e inferior. En la parte superior, si yo quiero hallar la variable x, voy a sustituir esta columna de los coeficientes de la variable x por los coeficientes independientes. Si yo quisiera hallar la variable y, entonces tendría que ser la segunda columna, y si quisiera hallar la variable z tendría que ser la tercera columna. Es decir, sustituir la columna respectiva por los coeficientes independientes. Entonces, para el primer caso sería en este caso la x. Quiere decir que entonces vamos a eliminar estos coeficientes y vamos a poner los nuevos coeficientes independientes, es decir, 41, 30 y 35. En la parte de abajo solamente se van a quedar tal cual como están. Entonces ahora de lo que se trata es de hallar el determinante, en este caso de x, ¿sí?, entre el determinante del sistema. ¿Ok? Bueno, para hallar el determinante de este sistema de 3x3 podemos hacer uso del método de Sarrus, el cual consiste en trazar diagonales con pendiente negativas para obtener valores positivos, como ya lo vimos anteriormente. Entonces tendríamos la primera diagonal principal, que es 41 por 3 por 2. Posteriormente nos vamos con la formación de triangulitos de esta diagonal negativa paralela y formo el triangulito con el 35. Entonces tengo 35, 5 y 4. 35, 5, 4. Siguiente triangulación es esta otra diagonal, 36. Entonces tengo 36 y 6. Entonces es 30, 6 y 6. Recordemos que estos valores son positivos porque tienen la pendiente negativa. En forma análoga, entonces ahora pendiente positiva, pendiente positiva, pendiente positiva. Primer tercia de números serían 35, 3 y 6. Entonces serían 35, 3 y 6. Siguiente serían 6 y 4, y recordemos que nos vamos a formar el triangulito con el número que está en el otro extremo, o sea, hace 6, 4 y 41. Siguiente es esta otra diagonal paralela, y la vamos a relacionar con el número que está en el otro extremo, formando el triangulito. Y entonces serían 30, 5 y 2. 30, 5 y 2. Recordemos que como estos tienen pendiente positiva, entonces estos valores tendrán que ser negativos. Tenemos que hacer la suma de estas multiplicaciones y le vamos a restar estas multiplicaciones de acá, con lo cual obtenemos, entonces nos da
el valor de 112. Vámonos con el arreglo de abajo. Trazamos nuestras diagonales paralelas negativas y entonces tenemos que es 3, 3 y 2. Aquí tenemos dos opciones, ¿sí? Para no hacer tantas líneas podemos tomar esta diagonal paralela y tomamos el número extremo, ¿sí? Triangulado, es decir, que si yo formara aquí imaginariamente un triángulo, el número extremo imaginario triangulado sería el 5. Entonces tendríamos 5 por 5 por 4. Siguiente, ya hicimos esta, vamos por esta otra. Entonces esta con este y tomamos el número extremo triangulado, o sea 6, 6 y 6. ¿Sí? Entonces serían 6 por 6 por 6. Como son las negativas, entonces estos obviamente son valores positivos. Vámonos con las siguientes combinaciones de números. Ahora las diagonales van a ser con pendiente positiva. Primeros tercia de números serían 5, 3 y 6. Siguiente, 6, 4 y el extremo 3. 6, 4, 3. Siguiente, entonces ya está esta. Nos falta esta, serían 6, 5 y 2. Como tienen pendiente positiva, entonces estos serían negativos. Cabe señalar que si alguno de estos valores tuviese algún signo negativo, se tendría que respetar, que obviamente dentro del lado de los positivos, bueno, se cambiarían, en este caso, ¿sí? Dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos. Y en el lado de los negativos también se debe de respetar. Si hacemos dichas operaciones, esto nos daría 112. Por lo que el valor de x, en este caso, nos daría 1. Vamos a ponerlo aquí, x es igual a 1. Vámonos con el valor de y. Para hallar la variable y, tenemos que, está la columna de x, está la columna de z, pero en la columna de y vamos a intercambiarlos por los coeficientes independientes, es decir, por 41, por 30 y por 35. Cabe señalar que en la parte inferior o denominador tenemos los mismos coeficientes del sistema, es decir, que las operaciones que hicimos hace un momento con la variable x son exactamente las mismas que tendremos acá, por lo que nos ahorraremos el cálculo de esas operaciones y solamente trabajaremos con las de la parte superior. Entonces lo de abajo lo podemos dejar tal cual. Vámonos con las diagonales positivas. Aquí no importa en la forma en que nosotros trabajemos, si trabajamos primero las diagonales negativas o las diagonales positivas, siempre y cuando nosotros sepamos que las diagonales positivas nos va a arrojar un valor negativo. Es decir, si respetamos este acomodo, pues quiere decir que estos valores que ahorita vamos a poner serán los de acá. Primera tercia de valores serían 5, 30 y 6. Siguiente, 35, 4 y 3. Siguiente, 6, 4, 6, 41 y 2. Estos, recordemos que son con pendiente negativa. Vamos entonces ahora con los de pendiente positiva, negativa, que nos van a dar positivos. Entonces tenemos 3, 30 y 2.
6, 35 y 6. 41, 4 y 5. Y estos son positivos. Y vamos a hacer las operaciones respectivas. Y bueno, el resultado nos da 448. Que dividido entre 112 nos da un valor de 4. Esto quiere decir que y vale 4. Y ahora pasaremos a calcular el valor de z. Bueno, entonces ahora para determinar el valor de z tenemos los coeficientes de x, los coeficientes de y, pero los coeficientes de z serán intercambiados por los coeficientes independientes, es decir, 41, 30 y 35. Y entonces vamos a hallar el determinante de z. En la parte de abajo, al igual que en y, van a ser exactamente los mismos valores, por lo que se sigue conservando el valor de 112 en la parte inferior. Entonces nos vamos con la primera diagonal, 3 por 3 por 35. Siguiente, 6, 6 y 41. Siguiente, 5, 30 y 5. Para los valores de pendiente negativa, es decir, con signo positivo. Vámonos con las diagonales positivas. Y entonces, primer arreglo, 5, 3, 41. 6, 5 y 35. Siguiente, 6, 30 y 3. Como tienen pendiente positiva, entonces estos son negativos. Y hacemos las operaciones respectivas. Bueno, y entonces nos arroja un resultado de 336, que dividido entre 112 nos da un valor de 3, por lo que z esto es igual a 3. Entonces, resumiendo en forma general, el procedimiento que estamos haciendo para hallar el determinante de z y el determinante del sistema, y obviamente en los casos anteriores del determinante de y y el determinante de x, es aplicando el método de Sarrus. Pero el método de Sarrus nos sirve solamente para hallar el determinante en este caso. Pero el método de Cramer es el que me dice que hay que dividir el determinante de la variable entre el determinante del sistema, y entonces ahora sí, ahí podré encontrar los valores de x, de y y de z, para que no haya ninguna confusión. Y con esto concluimos nuestro ejercicio del día de hoy.